Bueno, habíamos quedado en crear variables de respuestas múltiples, ¿sí? Así que vamos a seguir utilizando el ejemplo de esta base que tengo aquí, ¿sí? Vamos a seguir, ¿sí?, la creación de uno de ellos. En este caso vamos a hacer las variables P2A, ¿sí? Y vamos a unificarlas. Vamos a tener primera mención, segunda mención, tercera mención, ¿sí? En este caso, esas menciones hacen referencia, ¿sí?, a lo que son marcas, ¿sí? Ustedes podrían trazar un paralelo con lo que podría ser localidades, ¿sí?, o diagnósticos, cualquier tipo de variables que ustedes tengan, no codificadas, sino puestas en categorías, en cadenas escritas, ¿sí? Obviamente el trabajo adicional es, o el pedido adicional para quienes cargan, es que siempre carguen la categoría de igual manera, ¿sí? Como ven acá, todas las marcas de Colgate van a tener su C mayúscula y después minúscula, ¿sí? Así lo mismo que Mercado Pago, siempre va a estar cargado de esa manera, ¿sí? Entonces, si ustedes trabajaran con localidades, todas las localidades posadas deberían estar con P mayúscula o todo minúscula o todo mayúscula, cosa de que esto pueda funcionar. Debería estar estandarizado, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo decirles. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a unificar estas tres variables en una sola, ¿sí? Esta es una gran herramienta que tiene el SPSS, así que me permite hacer eso, ¿sí? Porque me permite conservar el número de observaciones, ¿sí?, que en este caso son 300, ¿sí?, pero me permite ver la cantidad de menciones individuales, ¿sí?, haciendo un recuento en la misma categoría de todas las menciones que han hecho los individuos que han sido encuestados, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo para que ustedes puedan apreciar esto que les estoy diciendo. Bueno, vamos a ir al menú analizar, ¿sí? Vamos a ir a tablas. Debajo de tablas personalizadas tenemos conjuntos de respuestas múltiples, ¿sí? Lo que voy a hacer acá, voy a crear, ¿sí?, una nueva variable. Esa variable que les digo es la que está acá, un P2 aquí, ¿sí? Pero yo voy a construir otra variable, o mejor, voy a eliminar esa, ¿sí?, y voy a crear nuevamente la misma, ¿sí? Entonces voy a seleccionar las variables que deseo que estén combinadas. Entonces tengo acá esas variables, primera mención, ¿sí?, esta no corresponde, segunda mención, entonces puede agrandar, primera mención, segunda mención, tercera mención, ¿sí? Bueno, eso va a ser en categorías, ¿sí? Sí, categorías, nombre del conjunto va a ser P2, ¿sí? P2, P2 va a ser menciones, para unificar en un nombre, menciones, ¿sí? Y voy a darle añadir, ¿sí? Con eso ya tengo hecho mi conjunto de respuestas múltiples que se basa en esas tres variables. Voy a dar a aceptar y para poder hacer una frecuencia simple de esto que acabo de hacer, voy a ir a tablas personalizadas, ¿sí?, y voy a buscar, voy a restablecer para que esto me quede en cero, en vacío, ¿sí? Voy a ir acá, voy a buscar esa variable que acabo de crear, que es de menciones, voy a bajar, voy a trasladar acá en mi visor, ¿sí? Como verán, el icono de esa variable ya es diferente, ¿sí?, y siempre está al final, ¿sí? Entonces vamos a ir menciones, trasladamos acá y supongamos que queremos incluir un total, por encima aplicar y damos aceptar, ¿sí? Y ahí tenemos todas las menciones, ¿sí? ¿Sí? Y conservando el valor de las observaciones, que son 300, ¿sí? ¿Cuántas veces esas personas, ¿sí?, que fueron encuestadas mencionaron, ¿sí?, Banco Galicia? 20, ¿sí? 20 veces, ¿sí? Algunos lo puedo haber mencionado en la primera mención, que sería en la primera columna, algunos en la segunda, algunos en la tercera, ¿sí? Y
todo está contabilizado aquí, ¿sí? Es decir, que lo que tienen acá ustedes como total son las observaciones, pero si ustedes hicieran la sumatoria en un Excel no les daría, ¿sí? Porque es el conjunto, el combinado de esas tres columnas, ¿sí? Sí o sí les daría un número por encima de 300, eso es lo que quiero decirles, ¿sí? Bueno, pero esto se hace para considerar el peso de las menciones sobre el total de las personas encuestadas, por ejemplo, ¿sí? Lo explico dentro de este ejemplo y de esa manera, y ustedes los trasladan al ejemplo práctico que ustedes quieran, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es agregar un porcentual nada más, ¿sí? Así ustedes tienen, por ejemplo, que el peso de las menciones, ¿sí?, sobre esas 300 personas es de un 7% si redondeamos, ¿sí? Así que, bueno, ahí tienen una forma de combinar y hacer conjuntos de respuestas múltiples. Bueno, eso es a lo que refiere este ítem de crear variables de respuestas múltiples. Definir conjunto de variables. Bueno, vamos a ir al último de los ítems, ¿sí? Definir conjunto de variables, para lo cual tenemos que ir a utilidades, definir conjunto de variables, ¿sí? Y aquí vamos a volver a nuestro ejemplo, ¿sí?, de la base que descargamos del INDEC, ¿sí?, y vamos a definir un conjunto uso de computadora, ¿sí? No se entiende muy bien para qué es, pero, o sea, así viendo la imagen, pero ya van a ver la practicidad de esto, ¿sí? Vamos a volver a esa variable individual, ¿sí?, y vamos a ir a utilidades, definir conjunto de variables. Acá uso de computadora, ¿sí?, y vamos a definir ese conjunto. Todo donde diga utilizó computadora vamos a pasarlo acá, ¿sí? Entonces, uso de computadora son todas las preguntas, ¿sí? Cuando digo variables son las preguntas que se hicieron sobre las computadoras, ¿sí? Y el nombre de ese conjunto es uso de computadora, ¿sí? Vamos a añadir el conjunto y vamos a cerrar, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá nuestra base total, ¿sí?, todas las variables, ¿sí? Cada vez que tenemos que ver un registro tenemos que recorrer toda la base, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos hecho esto, podemos hacer, o sea, si tenemos definido el conjunto de variables, en este caso el conjunto de uso de computadora, podemos destilar esto, repito, utilidades, usar conjunto de variables, ¿sí?, luego de hacer lo que acabo de mostrarles, ¿sí?, destilar esto y solamente trabajar con ese conjunto, el de uso de computadoras, aceptar, ¿sí? Entonces me va a quedar una base mucho más chica, ¿sí?, que solamente va a abarcar el uso de computadoras, ¿sí? Si quiero volver a ver todas las variables, selecciono lo que estaba, ¿sí?, y ahí vuelvo a ver todo nuevamente, ¿sí? Bueno, podemos ir acá, podemos definir de conjunto, ¿sí?, y podemos agregar alguna otra, ¿sí? Supongamos que para que sea más ordenado, nosotros queremos tener una variable, ¿sí?, que tenga orden, ¿sí?, para ver algo que ya hicimos. Entonces vamos a hacer casenum, ¿sí?, y tenemos esa variable orden, y cuando vayamos a definir ese conjunto de variables, ¿sí?, uso de computadora, también incluyamos esa nueva variable. A ver, eliminar conjunto, cerrar. Vamos a ver si orden, escala, vamos a ponerlo en nominal, ¿sí? Acá está orden y vamos a utilidades, definir conjunto de variables, utilizo computadora, selecciono uno, presiono Shift, solamente lo que refiere a computadora, arrojo de aquel lado y acá orden vamos a... acá está el problema, por
eso no estoy encontrando. Casem dice tiempo transcurrido, pero es orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedó al momento de calcular variable. No, ahí ya está. Continuar, cambiar, aceptar, ¿sí? Plazo nuevamente. Acá, orden, ahí sí. Tengo la base, tengo orden. Entonces, repito, voy a utilidades, voy a definir conjunto de variables, uso de computadora, ¿sí? Selecciono todo lo que tiene que ver con computadora, lo rojo hacia la derecha, ¿sí? E incluyo orden, ¿sí? Cosa de que al momento de usar, añadir al conjunto, muy importante, una vez que queda acá añadir el conjunto, cerrar, y ahora sí, cuando voy a usar conjunto de variables, saco toda esta selección, uso computadora, me va a quedar, ¿sí?, más ordenado, porque voy a tener la variable orden que me va a permitir trabajar de una manera más ordenada, si se quiere, sabiendo que esta es la primera observación correspondiente a la base original, ¿sí? Es decir, que si yo puedo ordenar por los no o por los sí, ¿sí?, haciendo ascendente, descendente, ¿sí?, me va a quedar desordenado, pero simplemente al tocar orden y volver al valor ascendente vuelvo al orden original de mi base de datos, ¿sí? Es una tranquilidad que muchas veces sirve, por eso es que lo quise agregar. Bueno, hasta aquí toda la temática que quería abordar sobre introducción al SPSS. No queda más, así que hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por su atención.